buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos los que os habéis suscrito a este canal de Humanidad 5D. La verdad es que es un auténtico placer y un lujo contar con vosotros. Ya sabéis, por favor, que si os animáis, seguir dándole a ese like, a esa campanita y podréis recibir todas las charlas, todas las conversaciones, las entrevistas que vayamos haciendo poco a poco en este programa que queremos que sea para todos vosotros. Sabéis que tenemos un lema, y es un lema con el que queremos definirnos y llegar a todos vosotros. Y es que no somos más que gente normal hablando de cosas extraordinarias, porque probablemente lo extraordinario de este tiempo es que la gente normal tiene la capacidad de cambiar el mundo si se lo propone. Entonces, con ese lema y con esa partida de que no somos más que personas normales y corrientes como vosotros, queremos hablar sobre todo lo extraordinario de estos tiempos. La semana pasada, cuando hablamos de la charla número 1, dejamos muchas cosas en el tintero. La verdad es que fue muy agradable, una gratísima sorpresa de todos los temas que pudimos tratar. Pero yo me planteaba una cosa estos días, ¿no? Si de verdad al final se produce un cambio, esa catarsis que socialmente a todos nos gustaría y que parece que todas las señales por todos los sitios la evidencian, yo creo que estaríamos en el albor o necesitaríamos de un hombre nuevo, ¿no? Posiblemente una nueva sociedad requiera de un hombre nuevo, o no sé si es el hombre nuevo el que da paso a una nueva sociedad. No sé, vosotros qué opináis, Carlos, tú que has vivido muchos estudios filosóficos y de cambios y te ha encantado durante mucho tiempo la política, ¿tú qué crees que condicionantes puede tener ese hombre nuevo para que de verdad sea una catarsis en una nueva sociedad? ¿A quién preguntas? Con Carlos, empieza con Carlos. Vale. No se te oye, no se te oye. No se te oye. Vaya. Bueno, pues José, puedes empezar tú entonces. Vale, pues lo que necesita ese hombre nuevo precisamente es un ser, un utópico, como muchos lo hemos sido desde tantísimo tiempo, en el cual creyendo en el ser humano, en la evolución humana, la evolución espiritual, que es lo que lleva consigo precisamente la comprensión. Porque hoy, precisamente, que se ha abierto la puerta, yo me pregunto, he estado pensando un poquito, porque si en un principio hubo un gran susto, continúa existiéndolo, que dio lugar a un miedo atroz, y ahora el miedo atroz ha abierto un campo de libertad en el cual, en general, o sea, la gente tiene una memoria tan sumamente corta que ahora, al ver esas puertas abiertas, se cree que ya absolutamente todo está pasado y todo puede. Pero indudablemente, en transcurrir un tiempo quizá corto, o sea, esa libertad la va a transformar en rebelión. Entonces, el hombre nuevo, precisamente ese ser nuevo, lo que tiene que hacer es serenar precisamente todo lo que pueda desatar una violencia, todo lo que pueda desatar unos atavismos que ya están de modé para ser humano, comprensivo y realmente hermano de sus hermanos, blancos, negros, pieles rojas, aborígenes y como sean, porque absolutamente todos tenemos la misma necesidad de todos. Quiero decir que ese hombre nuevo no puede comprender, Pedro, ahora mismo, que se está extendiendo un criterio, y es que todos aquellos que tienen una cierta cantidad de dinero y por las redes desde América, aquí en España y demás, están apuntando lugares de fuera de España donde ingresar ese dinero. Eso no es así. Yo siempre he dicho que la caridad empieza por que hay que olvidar la caridad y tiene que cambiarse por una obligación humana. Esa obligación humana, al ser el nuevo hombre, el nuevo ser humano, o sea, es el que tiene que demostrar y que tiene que dar respuesta precisamente a todas las necesidades absolutas que están existiendo por todo el mundo. Yo, personalmente, no encuentro ningún líder hasta ahora que sea capaz de focalizar o de regularizar todo esto, yo lo llamaría también pandemia de egoísmo,
bueno, de maltrato que está existiendo. Personalmente, ese nuevo ser humano, esa nueva civilización, yo personalmente la encuentro en una serie de gente que, de hecho, me he planteado que precisamente toda la historia que está ocurriendo, o sea, no viene precisamente porque desde las filosofías orientales, desde hace un tiempo, se está extendiendo una situación que es el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de uno mismo. Ese conocimiento que hace hermanarse a la gente a través de meditación, de yoga, de ciertas artes. Entonces, ese conocimiento, esa sabiduría que la llevamos todos dentro de nosotros mismos, hay que hacer que aflore. Y entonces, toda esta historia que estamos viviendo, que algún día sabremos por qué, quiénes y cuánto, aunque conspiracionistas hay por todas partes, yo no apunto a nada, ahora mismo no apunto a nada, tengo mi propio criterio, como creo que los tenemos todos. O sea, precisamente lo que están intentando es desde arriba, creo, romper precisamente este sistema espiritual, este sentido que está rompiendo absolutamente con modelos, repito, arcaicos, con modelos de religiones, con modelos de políticas, con modelos de ideologías, con modelos de neocapitalismo, de stalinismo, de todo esto, porque no hay nada, realmente no hay nada, personalmente, para que utilizar debidamente en ese nuevo ser humano, en ese hombre nuevo, hombre-mujer, claro está, humano. Esto, sinceramente, es mi criterio. Muy bien, la verdad es que has apuntado algunas cosas. Yo, por ejemplo, me quedo con la anécdota esta que dices de que hay mucha gente que huye sacando el dinero a otros países. Yo me planteo que de qué le sirve. Les digo porque yo no sé qué pensaréis vosotros, pero yo estoy absolutamente convencido que esto es más que el inicio de una especie de guerra, pero de una nueva forma de combatir socialmente en un cambio planetario. Ya no se hacen guerras tirando afortunadamente lo que son misiles nucleares ni nada, probablemente ya no puedan o ya no deje, no sé. Pero las guerras son de otra manera, donde yo creo que esta crisis que se vive el episodio de confinamiento no es más que una batalla más. Es una guerra sanitaria que encubre una guerra comercial, que encubre una guerra económica, que encubre una guerra de los políticos o una guerra mental, una guerra de las 12, 13 familias que gobiernan el mundo, y al final no hay más que una guerra energética, y entonces depende del plano en el que nos movamos, podemos situar a varios escenarios. En un primer aspecto sanitario, todo lo que vosotros queráis, os intereses no. En un plano económico, la Unión Europea, Trump, Estados Unidos, China, la guerra comercial, por encima, las grandes familias de siempre, no hace falta nombrarles, grandes banqueros de toda la vida que se ha sabido, otros nuevos que se suman con un afán de egolatría de los que se dicen cuyas invasiones mueven absolutamente todo, y al final esa guerra energética, que es la que podemos unir con esos grandes días que se cuentan siempre de hermanos mayores, ángeles, divinidades, que es la que existe casi desde el principio de los tiempos, ¿no? Poner el nombre que queráis. Yo creo que llevarse el dinero fuera no te sirve de nada, porque es una guerra planetaria y no sabes dónde va a acabar la cuestión. Pero sí que me ha llamado la atención una cosa, y es que aquello que has dicho, José, de que los de arriba intentan evitar esa escalada de espiritualidad. En eso, francamente, estoy esperanzado. Y no sé, Carlos, cómo verás, que has estudiado cambios filosóficos, cambios políticos, si el ser humano está preparado para, entre comillas, para esta guerra. Yo creo que lo que han dicho, José, es muy interesante, porque ya la propia historia de la filosofía, incluso del derecho, en un lenguaje propio de las ciencias sociales, viene a decir lo mismo que decía José en su propio lenguaje espiritual, ¿no? El propio anarquismo del siglo XIX, XX, Bakunin, decían que el hombre es esencialmente bueno. También lo decía Rousseau, ¿no? El hombre es bueno, el hombre tiene buenas inclinaciones, pero se negaban a aceptar cualquier sistema de dominación fundamentada en la violencia o en el miedo. El anarquismo bien entendido, no el anarquismo que pone bombas, no el anarquismo violento, el anarquismo bien entendido,
es el que entiende que el ser humano es un ser esencialmente libre, que desde su libertad es capaz de entender y aceptar otro tipo de autoridades, de estructuras, que nacen no de la violencia ni del miedo, sino que nacen de las palabras de los grandes maestros o de la autoridad moral que otro es capaz de ganarse, ¿no? Entonces, yo creo que el hombre sí que está preparado para ese cambio inminente. Yo creo que las raíces del cambio, o que el cambio va a destruir no esta esencia buena del hombre, sino todas aquellas superestructuras que se fundamentan en la violencia y en el miedo, que impiden al hombre ser libre, que impiden al hombre encontrarse. Yo creo que todos tenemos ese punto de rebeldía, ese punto de sana rebeldía. Nosotros no... Se ha ido la voz. Se te va, Carlos. Le apretaste... Derivado de la propia grandeza moral de quien lo propone, no de quien lo impone. Porque los órdenes no deben ser impuestos, deben ser propuestos y aceptados desde la libertad y desde la chispa vital esencial de cada persona. Entonces, Pedro, ciñéndome a tu cuestión, yo creo que el ser humano sí que está preparado para ese cambio, y yo creo que ese cambio tiene que incidir en las estructuras que impiden al ser humano conectar consigo mismo, conectar con su propia humanidad y conectar con la chispa esencial que le conecta, vamos a llamarlo así, con la divinidad. Pues vaya, volvemos, yo creo que a un punto de partida que tocamos la semana pasada, que era el ser interno frente a la manifestación externa. ¿Tú crees de verdad que el hombre ha aprendido a presionar externamente de alguna forma nueva? Siempre se ha hecho, por ejemplo, desde que empezó las revoluciones industriales, las famosas formas de presión, huelgas de hambre, manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me planteo una cosa, si en un estado de confinamiento como el actual, por cansancio, por agotamiento, por presión, por múltiples cosas, el hombre sale mañana a la sociedad a la calle y se manifiesta, hay dos planteamientos posibles. O de verdad ese foco de contagio se acaba extendiendo mal y esto acaba pareciendo una gran hecatombe, pero evidentemente no me cabe ninguna duda que los estados utilizarían la fuerza policial y represiva, probablemente en estos casos. A lo mejor es lo que están esperando, como dicen en muchos grupos, ¿no?, de otras historias, que estos no son más que detonantes para que el hombre se rebele, salga a la calle desesperado, haya manifestaciones, y en ese sentido, pues los gobiernos hagan lo que están esperando. Te impongo la fuerza y ahora un año de confinamiento, o decir, un año de prisión en casa, y te pego un golpe de Estado prácticamente planetario, perfecto, sin haber pegado un tiro. La pregunta, Valle, psicológicamente, ¿tú crees? ¿Hemos aprendido desde los principios de la revolución industrial a presionar de alguna manera diferente? A ver, yo creo que el sistema de presión humana sigue siendo el mismo. Porque el sistema de presión está relacionado con el miedo. Entonces puede variar un poco en la forma y en los momentos, ¿no? Y, digamos, en cada contexto, digamos que la presión se hace de una forma. Pero partiendo de que, por ejemplo, cuando has hecho la pregunta, ¿no? Para mí la pregunta, cuando has hablado del hombre nuevo, para mí la pregunta es ¿qué es un hombre nuevo, ¿no? ¿En qué nos estamos referenciando para preguntarnos qué es un hombre nuevo? Porque realmente yo me hago la pregunta y si la contesto en mí, ¿qué es ser un hombre nuevo, no? Ahí es que nos vamos a las estructuras mentales, que cambiemos las estructuras mentales, que podamos mirar desde otro lugar, que podamos mirar como desde la esencia, desde el yo superior. Eso sería ser un hombre nuevo. Porque si nos quedamos en el miedo y el poder es una balanza. Entonces ahí lo único que puede tener la diferente forma de los contextos de la diferencia del siglo XXI al siglo XX, al siglo XIX, pero al fin y al cabo es lo mismo. No hay evolución en ese sentido. Yo no sé realmente qué puede pasar, ¿no? Pero si ante la pregunta de qué es un hombre nuevo, si nos preguntamos hacia nosotros, ¿cómo sería yo como persona siendo nueva después de este proceso de confinamiento? Ahí lanzaría esa pregunta, ¿no?
¿Qué sería ser un hombre o una persona nueva para ti? Para mí, y lo digo en pocas palabras, un hombre nuevo sería un hombre como tal hombre, pero desprovisto de todas las superestructuras que le impiden evolucionar, a las que se refería Pedro. Superestructuras estatales, poderes económicos, estructuras financieras, es decir, superestructuras que, lo están oprimiendo. Un orden no aceptado y un orden que se fundamenta en la violencia y en el miedo es lo que hace al hombre ser el hombre viejo. El hombre nuevo es el mismo hombre desprovisto de todo eso. Sí, yo estoy Pero para eso completamente... tenemos que ser conscientes, para eso tenemos que ser conscientes primero de nuestro miedo, porque si no somos conscientes del miedo, no podemos mirarlo ni podemos atravesarlo. Entonces la conexión con la esencia, la conciencia, la vida, pasa por ser consciente de lo que me está pasando, ¿no? Sí, lo que ocurre es que el máximo del miedo siempre es la muerte. Entonces, o sea, el dolor, la muerte. Pero bueno, es que nadie se da cuenta que venimos aquí con un pasaje. O sea, entramos con un billete de venida y estamos aquí con un pasaje de vuelta. Vivir más años, vivir menos años. Alguien me decía esta mañana, pero bueno, ahora no ver a los nietos, no dejar juntar a la familia, estas historias ahora que se están viviendo. Pues bueno, ¿por qué? Yo prefiero, o sea, ser feliz un momento, o sea, y vivir ese momento felizmente. Luego me tengo que morir. Si el camino lo tengo siempre abierto, no se sabe exactamente cuándo va a ser ni en qué momento se va a ser. Entonces ahí el problema, y incidimos en lo mismo, en la muerte. Carambaina. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién está aquí viviendo como Matusalén 800 años? No, por favor, o menos. Aquí en este mundo venimos con una cartera precisamente preparada para ir rellenando de vivencias, de situaciones. Ir aprobando un curso tras otro, para precisamente cuando nos vayamos de aquí, dejemos este maravilloso cuerpo que es perfecto, pero pertenece a la tierra, pertenece todo aquí a esta tierra, o sea, cuando nos vayamos de aquí, o sea, hayamos aprendido las grandes lecciones que espiritualmente nos hacen evolucionar. El punto que normalmente, siempre de una manera, pues no sé, supersticiosa, es que es un ser de luz. Es un ser evolucionado. Cuanto más evolucionado espiritualmente, que yo digo humanamente, porque es conjunto, porque es que una cosa no puede disociarse de la otra, o sea, entonces, o sea, sí, te vas aumentando esa luz va aumentando, entonces evolucionas. Puntos que antes, o sea, precisamente Pedro ha tocado en otro estado de cosas a dónde vamos y por qué vamos y por qué y por cuánto y qué es lo que va a ocurrir. Pero si el punto básico de todo es ese, si yo tengo asumido perfectamente y además, como el otro día me decías, por vivencia propia, no por teoría, o sea, que he vivido en un estado de muerte clínica unas horas y he vuelto aquí y no, a mí personalmente no se me apareció ningún túnel, sino que fui directamente a una gran luz enorme, o sea, que donde, y yo era muy joven, que tendría 17 y 18 años cuando me ocurrió aquello, o sea, cuando llegué allí, un ser maravilloso y me dijo, José, no ha llegado este momento, tienes que volver. Yo lo sabía, en esos momentos lo sabía que tenía que volver, porque tenía toda una serie de cosas que ni la más remota idea lo que tenía que ser, pero que tenía que vivir. Y entonces, gracias, sí, es verdad, voy a volver, pero por favor, o sea, dejarme que me estase un poco en esta maravilla para llevármelo dentro de mí, de recuerdo para siempre. Esa sensación de felicidad, esa sensación de dulzura, esa sensación de no dolor de nada, bueno, maravillosa.
Y entonces, cuando tenía que haber vuelto muy rápidamente, o sea, tardé de aquellos momentos que me declararon, o sea, clínicamente popón, parado el corazón, tardé 36 horas en volver. No sé, o sea, luego contado con tiempo. Entonces, quiero decir, ¿miedo a qué? ¿Por qué? El dolor es algo inherente. O sea, aquí, porque maltratamos el cuerpo, maltratamos todo. No dejamos de saber de respirar desde que somos pequeños. Entonces, si somos consecuentes, que ahora, conforme he dicho, todas estas filosofías que están viniendo de yoga y demás, o sea, están enseñando a respirar, están enseñando a sentir tu cuerpo, a sentir tus órganos. Entonces, pues esto es el hombre nuevo, hombre-mujer, perdón, yo siempre digo hombre porque genérico y en mi tiempo se decíamos hombre, nombrábamos hombre-mujer. O sea, entonces, o sea, esto, para mí, este es el hombre nuevo, con conciencia de algo más importante que todas las estructuras que se han montado a través de los tiempos y que a tantos grandes hombres, porque el hombre es maravilloso, ha hecho obras maravillosas, increíbles en el arte, música, pintura, escultura, arquitectura, una maravilla. Por otra parte, los listos siempre han cogido y a los inteligentes los han explotado y luego han dicho, y ahora tú, al ostracismo, o fusilarlo o pegarle un bombazo. Entonces, o sea, esos listos son los que están gestionando y nos están metiendo en eso, en el derecho romano, derecho eclesiástico, derecho de no sé qué, derecho de no sé cuánto. Derecho internacional, por favor. Una locura. Ese es el hombre nuevo para mí, sinceramente. Aquí, desde luego, si hay que unificar todas las ideas que habéis dicho, yo apostaría por una cuestión. Carlos apunta, desde luego, que la teoría de los anarquistas iniciales, ¿no?, que decían que el hombre era bueno por naturaleza o por nacimiento. Pero tenemos la visión también de nuestro amigo Poveda que evidencia un algo más allá de esta cuestión física, que es la existencia de un espíritu, la existencia de, llámale una fuente, una divinidad, cada uno que le ponga el nombre que mejor le adapte a su propio ser y sentir, ¿no? No sé si el hombre es bueno por naturaleza o simplemente el hombre es bueno, se aleja y aprende otra vez a ser bueno y se descubre. No lo sé. Quizás haya un poco... ¿De qué? Que desde la parte psicológica es que no es bueno ni es malo, ¿no? La mente, que está con la mente, que es la mente psicológica con la que estamos generalmente funcionando, incluye la polaridad, la dualidad, incluye lo bueno y lo malo. Cuando nosotros estamos mirando desde la mente psicológica, que es dual, nos separa, porque separa una cosa de la otra. Entonces no es una cuestión de bueno o malo. Cuando yo contacto y conecto con la esencia solamente incluye esa dualidad de lo bueno y lo malo. Entonces, por eso Sócrates decía que la maldad verdaderamente es ignorancia. Claro, no es que sea la maldad, es que el ego es ignorante. Entonces, el ego en sí mismo es ignorante, porque no ve. Entonces, como estamos funcionando siempre desde el ego y desde la mente psicológica, es ignorancia, porque el bueno y el malo, lo bueno y lo malo, es una dualidad que hace la mente, una separación que hace la mente, porque forma parte de una globalidad, claro, que no podemos entender desde la mente psicológica. Sí que es cierto que si el hombre funciona a través del ego, lo que no me cabe ninguna duda es también lo que apuntaba Carlos, que todas las estructuras, superestructuras, derecho romano, derecho eclesiástico, derecho de los derechos, al final están pensados para una cuestión, generar ego. Y que el hombre funcione desde el ego, y el ego, la herramienta principal de supervivencia, no deja de ser otra que el miedo. Es así, es que el ego y el miedo van unidos. Con lo cual, al final, en una sociedad tan extensa de ego, tan extensa de miedo, parece que lo tendríamos casi todo perdido, porque no sabríamos ni cómo, ni dónde luchar, ni dónde está siquiera ese atisbo de hombre nuevo, ¿no?, que se necesita. Yo quiero opinar que el hombre nuevo ya está. Yo quiero opinar que el hombre nuevo lo lleva cada uno dentro. Y que simplemente claro, es cuestión de conectar. Claro. El hablar de bueno o malo es una forma de utilizar un lenguaje para hacernos comprensibles. No estamos utilizando los términos categóricos de bueno y malo como yo en la bondad, tú en la maldad, yo en la luz, tú en las sombras, mi estructura mejor que la tuya, etcétera, etcétera. Pues bueno, de alguna forma hay que comunicarse y hemos sido criados más bien en esta polaridad
y es el elemento pues, que probablemente más nos podrían entender todos aquellos que nos oyen, ¿no? Pero vuelvo a otra cuestión. Los que quieren dominar el mundo, o los que dicen que quieren dominar el mundo, que lo llevan mucho tiempo dominando, desde luego, no van a soltar las riendas para que un hombre nuevo se les escape del rebaño tan fácilmente. Por lo menos es mi sensación. Y creo que todas estas fases que vivimos, y que yo las vimos como una grandísima oportunidad, porque José ha apuntado que probablemente, o deduzco yo, de que la Tierra es como una escuela de aprendizaje, es un colegio. Un colegio de evolución, si queréis llamarle así. ¿Estaríamos entonces hasta el examen final de graduación? ¿En final, perdón? ¿El examen final de graduación de esta escuela? Sí. Precisamente de este curso importante que del tiempo que conocemos, la historia que conocemos, pues verdaderamente ha sido terrible y maravilloso. Sí, pienso que sí, por descontado. ¿Dónde está? Yo creo, como tú, que sí, efectivamente lo llevamos cada uno dentro de nosotros mismos. Pero hay que, precisamente, aflorarlo y sacarlo. Como decía Krishnamurti, o sea, es la mente, esa mente que vuelve loco, es un lago que está revuelto continuamente. Si eres capaz de serenar la superficie del lago, podrás ver las algas, las rocas y los peces. Pero si eres capaz de serenarlo mucho más, llegarás a ver el fondo y lo que hay bajo del fondo. José, permíteme una pregunta, aunque sea curiosa. En esas 36 horas que estuviste clínicamente muerto, ¿no te dijeron nada de lo que podía pasar ahora? Bueno, si algo sé que no sé, pues no. Yo lo único que tengo por conocido y por sabido, que el líder que tiene que ser portavoz de extraterrestres, que tiene que ser algo más que todo eso, está aquí en el mundo. ¿Quién es? No lo sé. Y si lo sé, pues descontado que no lo voy a decir, ¿no? Pero llegará, aparecerá en unos momentos, pues los más importantes. Pero demos tiempo al tiempo y que continuemos el camino y el fluir de los días. José, yo solo quería hacer un comentario rápido. Hemos hablado del hombre nuevo y estamos hablando de que el hombre nuevo necesita liberarse de todo eso, de toda esa superestructura, de toda esa gente que intenta robar, de toda esa gente que intenta explotar y toda esa gente que intenta que el ser humano no conecte con su verdadera naturaleza. Pero yo me pregunto, ¿el hombre nuevo tiene que ser un héroe? ¿El hombre nuevo tiene que hacer todo eso sin ayuda de nadie? No. Realmente hará falta, claro, realmente hará falta una guía, alguien, una persona, y en el mismo sentido he preguntado a Pedro, esa persona, tú ya has dicho que existe, que no sabes quién es, y que no se ha revelado todavía. Pero esa persona aparecerá. Simplemente la clave de esto. Pero indudablemente, Carlos, o sea, dadas las circunstancias, si ahora apareciera, yo que sé, en Nueva York, en Nueva Delhi o en Nueva Zelanda, yo que sé, donde sea, inmediatamente lo harían añicos, le cortarían el cuello. Inmediatamente. Estoy seguro, estoy seguro. Como siempre ha ocurrido cuando de la Arcadia, qué bonito, la Arcadia decía Umbral que él no era anarquista, él pertenecía a la Arcadia, que realmente es lo mismo, aunque sea una zona de Grecia, ¿vale? Sí, eso es lo que creo. Además, yo creo que el hecho de que aparezcan o no aparezcan líderes, que siempre lo ha necesitado, ¿verdad, Valle? En lo que es la historia humana, la psicología humana, parece que siempre necesitamos un punto de referencia. Yo creo que el hombre nuevo, precisamente, aunque apareciesen líderes que pudiesen encarnar esos valores, yo creo que eso no quita, o no debería quitar en ese hombre nuevo de la conciencia del deber de cada uno de trabajarse, ¿no? Porque yo creo que si en esta sociedad pasada se ha caracterizado mucho, pues, que el miedo ha venido siempre también acompañado de una relativa comodidad. Probablemente comodidad psicológica, comodidad sociológica, por seguir como ese rebaño de ovejitas, como esos peces que van en la bancada siguiendo al primer pez que va por ahí nadando. Yo creo que a partir de ahí, pues todas las actuaciones sociológicas eran demasiado previsibles para los que tenían el poder.
Yo creo que si un hombre nuevo es potencialmente peligroso es porque adquiere y responde de su libertad. Entonces, yo imagino que líderes, pues, hombre, siempre tiene que haber alguien más carismático, siempre tiene que haber alguien más evolucionado que los demás que empujen, pero sí que me gustaría, yo creo que apuntar que no es ese sentido de líder que hemos conocido en el pasado, ¿no? Que yo creo que simplemente que se trataría de tocar esa chispa divina, de portar ese mensaje con fuerza y de que a lo mejor ese mensaje que afortunadamente yo creo que muchos a través de religiones orientales, como habéis dicho, yogas, o simplemente de la curiosidad de cada uno buscando por YouTube, ¿no? Te ofrecen esa ventaja, tiene ese despertar, ¿no? Pero, vaya, psicológicamente el hombre sigue necesitando de ese líder o tiene que aprender a ser él su líder. Si lo referenciamos a nivel externo, no vamos a crecer nunca. Porque cuando nosotros ponemos un referente externo, da igual el que sea, nos desconectamos de nosotros. Con lo cual, la referencia siempre tengo que buscar la referencia interna. Por eso siempre hablo de ir hacia adentro, ir hacia mí y ir a ese sentir que me lleva a lo profundo. Porque en la referencia externa me pierdo. La referencia externa es la referencia infantil. A nivel psicológico es la referencia del niño, donde yo busco un referente externo porque no me siento capaz, ¿no? Entonces aquí de lo que se trata es de la referencia interna. Esa referencia interna que me lleva a mi corazón, al corazón, no a mí como mío, de mi persona, sino al corazón. Entonces eso no se personifica en nadie, realmente, ¿no? Porque la referencia externa me hace perderme. Entonces, ¿cómo puedo conectar con el corazón? Con mi corazón que está conectado con los otros corazones, que es un único corazón y que es una única conciencia. Ahí no hay referente externo. Hay referente interno. Pero yo creo que precisamente sí que lo hace que falta... no estamos acostumbrados es al referente interno. Estamos acostumbrados al referente externo, que por patrones mentales psicológicos, entonces hacemos eso, ¿no? Es como busco ese referente. Vaya, una pregunta. ¿Y no necesitamos una fuente de inspiración? No digo un líder, que por eso es el cambio de concepto, a lo mejor, de líder. Pero, por ejemplo, yo espero que esta charla, este tipo de charlas, sobre todo escuchando a José, sirva a todos vosotros, sirva de fuente de inspiración a alguien. Entonces, probablemente la palabra líder esté mal utilizada, pero sí un referente externo, sí, que sirva de fuente de inspiración para que cada uno haga su trabajo personal. Claro, pero... ¿Esto cómo lo ves? Pues que puede haber fuentes de inspiración, pero la fuente de inspiración siempre la tengo que pasar por mí. Si yo no paso la fuente de inspiración por mí, se convierte en una creencia. Y una creencia es algo mental. Entonces, o lo experimento en mí, donde todos podemos ser fuentes de inspiración hacia todos, ¿no? Pero lo tengo que pasar por mí, lo tengo que experimentar, porque si yo no lo experimento y no conecto conmigo, es una creencia. Y si es una creencia, es algo mental. Entonces, es como todo lo que nosotros hablamos aquí, o puede hablar cualquier persona, es como, sí, pero no te lo creas. Si hay algo que te gusta, pues lo referencias en ti. Ese es el poder realmente, referenciarlo en mí. Y cuando yo tengo el poder, pierdo el miedo. Pues nos quedamos otra vez casi cortos de programa, nos quedan apenas 4 minutos. A mí me gustaría poder hacer una pregunta un tanto kafkiana, ¿no? Pero que respondierais más que con la mente, con vuestro sentido interior. ¿En qué punto verdaderamente sentís que estamos? A mí me da la sensación de una cosa, quiero romper el hielo con esto, voy a ser arriesgado. A mí me da la sensación de que socialmente solo hay dos alternativas. O los que diseñaron todo este organigrama, los señores, entiéndase de lo material siempre del mundo, se salen con la suya y nos obligan a ser más esclavos que nunca hemos sido, porque les sale bien todo, porque nos confinan aquí 2 años, 3 años, la gente se revela, tienen la excusa perfecta, o de verdad hay una gran eclosión, no sé la chispa, no sé cuál es el motivo, cuál es el impulso. A lo mejor es verdad aquello que vienen siempre diciéndose de los grandes cambios y hay una gran catástrofe, no lo sé. Estoy hablando por hablar y todo eso se va al garete. Pero yo voy a apostar por la segunda línea. Creo que el hombre nuevo está ahí. A lo mejor no todo el mundo, no toda la humanidad está preparada para ese hombre nuevo. También posiblemente sea cierto. Pero yo confío que sea lo que sea,
sin miedo a la muerte, sin miedo a absolutamente nada, lo que venga, es el examen final que apuntaba antes José, y que posiblemente al final, aunque por mucho que uno lo eluda, tiene que enfrentarse. Y creo que estos tiempos pues marca lo que marca, que es una situación de que, como decía Valle, o sea, o conectas con tu interior y estás preparado para el hombre nuevo, o repetimos otra vez ciclo, ¿no? No sé cuál sería vuestra apuesta al final. Yo paso palabra, es demasiado elevado para mí. Yo paso palabra, os dejo a vosotros. Gracias. Yo creo que instante tras instante tenemos la oportunidad, porque la vida es instante tras instante, tenemos la oportunidad de conectar con nosotros. Cuando la mente se pone a pensar en el futuro y desde el miedo más profundo o desde la idealización me pierdo. Entonces es como me abro a un espacio de no saber. Cuando yo me abro a un espacio de no saber, me abro al campo de las infinitas posibilidades. Porque mi mente, todo lo que va a proyectar, está en relación con toda una estructura mental del pasado. Y lo que va a proyectar es en relación con una estructura mental pasada. Entonces, puedo abrir ese espacio, que el espacio es la conciencia, para que suceda lo que yo que sé que va a suceder. Y en cada instante lo puedo hacer. ¿Qué tal? Tienes un minuto. ¿Me dices? Sí, sí. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, yo en ese minuto diría que sí, mucha gente tenemos esa vaciedad interior en la cual nos sumergimos a través de mucho trabajo, nos sumergimos y entonces las estructuras que existen fuera, que perfectamente, dicho por Valle, o sea, no nos afectan a mucha gente. Con lo cual no quiere decir ni que seamos unos desarraigados, ni que seamos unos marginados, porque respetamos, o sea, la forma de vivir y una ética de la civilización. Y hay que seguir viviendo y hay que seguir demostrando. Entonces, sí, creo que sí. En una ocasión alguien le oí algo. Lo vi un momento nada más, físicamente, y me dijo, acuérdate de esto, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, esta vez no podrás conmigo. Es lo que os puedo decir. Pues muy interesante todo. Nos tenemos que ir despidiendo, chicos. Yo creo que Valle, que en las próximas charlas hemos apuntado prácticamente porque no nos ha dado tiempo a mucho más. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos. Y de verdad que os emplazo a una nueva conversación para seguir profundizando en todo lo que pasa en estos tiempos, en estos hombres nuevos. Y José siempre es una caja de sorpresa con tus anécdotas. Espero que programa a programa pues, podamos seguir deleitándonos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.